Muy buenas noches, estimados y estimadas asistentes. Reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lexa News. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión. Mi nombre es Azumi Noelia Pérez Cochache y tendré el honor de moderar este evento, por lo cual hoy nos acompaña un distinguido profesional de Derecho, el doctor Luis Fernando Saucedo, quien compartirá con nosotros el tema de requerimiento de detención preliminar y prisión preventiva. Permítame compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. El doctor Luis Fernando Saucedo es abogado por la Universidad Señor de Zipán, egresado de la maestría en Derecho Penal y Procesal Penal de la Universidad Autónoma Perú y maestrante en Derecho Penal Económico, Universidad de La Rioja, España. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Yus y sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Le recordamos que puedan dejar sus preguntas y también sus comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida a nuestro estimado ponente, el doctor Luis Fernando Saucedo. Muy buenas noches, doctor, y bienvenido. Buenas noches, doctora Sumi Noelia Pérez Cochachín y a todos los miembros de este fructífero centro de estudios y a todos quienes se han tomado cita para en esta fructífera noche poder compartir, poder dialogar, arribar algunas modestas premisas que desde mi postura y mi prematura experiencia he ido aislando en la práctica profesional. Asimismo, extiendo mi saludo y mi aprecio a la gran directiva administrativa de este centro de estudios porque se ha tomado esa delicadeza y esa fineza tan aguda de contribuir en la academia peruana y al mismo tiempo poder ofrecer a la sociedad, al siglo XXI, en el que hoy en día estamos, un panorama objetivizado desde la óptica de la academia. La academia, lamentablemente, ha estado abandonada en las últimas décadas. Y abandonada sí, porque más se han llevado a realizar otros aspectos de renombrar al país y a la cultura que nos caracteriza peruana. Entonces, Lex Ius considero de que está haciendo un hito para el presente y para el futuro. Desde ya mi respeto y admiración. Por otro lado, para la presente se ha creído conveniente darme la oportunidad de poder compartir estas modestas ideas de la detención preliminar y la prisión preventiva. El enfoque que pretendo compartir con ustedes tiene dos aristas. Una arista de enfoque epistemológico y otra arista de enfoque práctico. Siempre en aspectos tanto sustantivos como procesales de cualquier disciplina que nos encontremos enfrentando, es necesario no solo ir a aspectos teóricos, no solo ir a aspectos sustanciales, sino ir a la epistemología. Y en pocas palabras, ¿qué es la epistemología, queridos doctores? Eh, Estimados amigos, la epistemología en cierta parte, es el constructo del conocimiento, es aquello de lo cual se va a filtrar, se va a depurar aquello que se percibe empíricamente para poder objetivizarse y crearse una premisa. Entonces, ¿ello a qué nos conlleva? Ello nos conlleva la argumentación jurídica, ello nos conlleva a evitar los silogismos. Ello nos conlleva a evitar las antinomias, las lagunas, que constantemente nos enfrentamos
desde distintas ópticas quienes se encuentran eh, ejerciendo el derecho en cierta parte, ya sea desde la práctica o ya sea desde la docencia. Entonces, ¿cómo, antes de entablar aspectos prácticos, la pregunta idónea es, ¿cómo refuerzo mi argumento? Desde distintas premisas, claro está, desde distintas posturas. Por ejemplo, entiendo que acá habrá muchos abogados que están desde la óptica de la parte agraviada, otros que están desde la institución del Ministerio Público y otros desde la óptica de la defensa. Y no está mal. La academia hace ello. La academia lo que hace propiamente dicho es unificar criterios y no crear brechas, no crear fronteras. En ese sentido, ¿cómo consolidamos el argumento? El argumento lo consolidamos desde esta modesta premisa, la consolidamos, bueno, ya hace un cierto tiempo he acogido determinados lineamientos de el profesor Nelson Salazar Sánchez. Él postula su teoría del constructivismo idealista objetivo. Y esta teoría no solo arriba en premisas sustantivas de parte general del derecho penal, sino también en premisas procesales y en premisas de ejecución de pena, diría también. ¿Ello a qué, nos incita a arribar? Que todo argumento debe estar consolidado bajo una triada hegeliana. ¿Qué significa ello? Bajo una tesis, antítesis y síntesis. Solo aplicando este mecanismo, los argumentos serán reforzados, serán argumentos potentes. Y pues nosotros los abogados no solo nos caracterizamos por hablar y expresarnos, sino también por escribir. En ese sentido, un argumento consolidado tiene, al mismo tiempo que confirmarse, tiene que contradecirse. Ello es la clave para un argumento idóneo. Entonces, como resultado, se crea una síntesis y esto es lo que se va a exponer, ya sea que nos enfrentemos en una audiencia o ya sea que nos enfrentemos en distintos pormenores de litigio cotidiano. Y sólo así se reforzará un argumento, estimados colegas, estimados doctores. Por otro lado, eh, entrando en aspectos sustanciales a lo que nos trae a colación, es que la detención preliminar en las últimas épocas, desde una óptica legislativa, ha tenido variaciones. Preliminarmente se sostenía que solo era aplicable en una detención, en flagrancia. Bien, posteriormente se morigeró esa premisa y se podría decir que hemos vuelto al estado actual. Y digo se podría decir porque si arribamos al dispositivo legal de nuestro cuerpo procesal y si nos centramos en el artículo 261, hay unas modificaciones, pues antes se hablaba de aspectos plausibles, ahora se habla de elementos razonables, hasta de indicios razonables. Ya no estamos hablando de una simple sospecha inicial, como si es una detención, la fase de investigación preliminar. Bien, entonces allí que estamos detectando una contradicción. Otra premisa importante al sol de hoy es que la detención preliminar debe tener dos características fundamentales. ¿Y cuáles son esas dos características fundamentales? Netamente para recopilar actos urgentes e inaplazables. Y dos, si es que esta persona presunta en una comisión delictiva, en un determinado tipo penal, ¿correcto? Si es que esta persona no haya presentado determinados arraigos y nos encontremos ante algún tipo de peligrosismo procesal, de obstaculización o de fuga. Entonces, ¿ello a qué nos arriba y a qué contradicciones también, estimados doctores, nos colige? Que una detención preliminar es inidóneo, es ilógico
que se pueda solicitar, obviamente desde la perspectiva del órgano persecutor del delito, a finalizar una investigación preliminar o cuando nos encontremos en un tiempo intermedio del plazo de la investigación preliminar. Sería ilógico. Lo idóneo sería que la detención preliminar se pueda solicitar ante el juez de turno mediante, eh, bajo la característica, iniciando una aparente comisión de un delito. Entonces, esa perspectiva, desde esta modesta postura, sería lo idóneo. Que no se solicite al finalizar una investigación preliminar, porque ello no tendría sustento legal. Legal desde una óptica formal, sí, pero proporcional sería, estimados doctores, sería lógico, sería pertinente. Bueno, ello entiendo que también será materia de debate. Hasta allí estamos cerrando la primera premisa respecto a los aspectos útiles, urgentes e inaplazables. En ese sentido, se debería entender aquellos actos primigenios desde que se toma conocimiento de un aparente ilícito. Reitero, no es idóneo solicitar la detención preliminar cuando nos encontremos finalizando eh, las diligencias preliminares o en fase intermedia. Desde otra perspectiva, también hay aspectos contradictorios, porque la prisión preventiva, si bien nos habla de una prognosis de un tipo penal o determinados tipos penales que se encuentren de 5 años a más, pero con la detención preliminar, el legislador ha considerado. Ojo, no estamos hablando de una prognosis, este es un tema ojo, también de análisis, habla de una pena combinada que sea de 4 años. Bien, hasta allí hay una también contradicción y logicidad en la norma propiamente dicho. Por otro lado, es fundamental para quienes se encuentran desde el frente eh, de la defensa privada, se pueda tomar estas consideraciones. Si bien es cierto, por ley solo la puede requerir la detención preliminar el órgano persecutor, entiéndase el Ministerio Público, pero ¿quién la puede incitar? ¿Quién la puede proponer, diríamosle así? Y quienes han participado en flagrancias, desde luego, tienen, diríamosle coloquialmente, saben dónde se encuentra el arco para lanzar la pelota. Muchas veces en flagrancia, la parte agraviada, entiéndase a la defensa de la parte agraviada, propiamente dicho por un tema de términos formal, no se puede llamar el abogado del actor civil. Sin embargo, llamémosle la parte agraviada, solicita, pues. Vemos y hemos escuchado esta famosa frase, defensa activa y eficaz, cuando pues contratan a las defensas en fases de pues de una detención que tiene un plazo de 48 horas y hay posturas que deben tener un plazo reducido, la flagrancia de 24 y solo de 48 cuando nos encontremos en lugares rurales, en zonas rurales, cuando entiéndase la situación, movilizarse de un lado a otro demanda de una elevación de tiempo en el transcurso del recorrido. Y solo en esos casos debería considerarse el plazo de 48 horas. Pero ¿qué pasa si hay una detención en la ciudad, donde tenemos cerca al médico legista y entre otras instituciones? Que son propicias en esos actos. Bueno, lo dejo a tela de pregunta, tela de debate, si se debe considerar un plazo de 48 horas o se debe considerar un plazo de 24 horas. Ello puede ser debatible, claro que sí, desde una óptica constitucional también. Bien, estimados doctores, entonces, retomando a la ilación, retomando a la idea primigenia en la detención preliminar, propiamente dicho, también la puede proponer, ojo,
ojo, proponer, incitar ante el persecutor del delito mediante pues un escrito bien fundamentado, bien argumentado. Ello es labor de la parte agraviada. Entonces, si nos encontramos ante una flagrancia, el abogado de la parte agraviada puede hacer esta solicitud, eh, pues, en primeras horas, si bien es cierto, aún no se crea una carpeta fiscal, pero sí se sabe quién es el fiscal que está a cargo, el fiscal de turno, cuál es el despacho de turno que está a cargo. También se sabe quién es ese fiscal que está a cargo de esa flagrancia. Es más, ahora se han creado despachos fiscales exclusivamente donde estos fiscales participan en flagrancia. En ese sentido, estos escritos deberían ir dirigidos a la dependencia policial donde se encuentra detenido, detenidas estas personas, con recaudo que lo verifique sí o sí un fiscal provincial para que pueda emitir determinadas disposiciones que crea conveniente. Ahora, el tema de la redacción, el tema de la práctica, esto es muy fundamental. Si me permiten, voy a compartir a efectos didácticos. am, Acá está. Voy a compartir este escrito primigenio. Bien, es un borrador para efectos académicos. Debería de ir la institución, la dependencia policial en la que se encuentra detenida esta persona. Insisto, estas premisas pueden ser aplicables tanto si nos encontramos desde un frente del Ministerio Público o si nos encontramos desde un frente de la parte agraviada. Reitero, pero no es que que la parte agraviada lo solicite propiamente dicho ante el juzgado penal. No, ello no funciona así. Hago esa precisión. Se presenta el escrito en la dependencia policial para que el instructor a cargo de esa flagrancia pueda poner de conocimiento al Ministerio Público en las primeras horas que se encuentran realizando estas diligencias. Entonces, a efectos de redacción, diría la institución, la dependencia policial, quién es el instructor que está a cargo, si es que hubiere o no hubiere carpeta fiscal, y de ser que no hubiere, obviamente en los primeros actos de diligencias preliminares, ya los abogados tienen conocimiento quién es el fiscal que está tomando el caso, que está a cargo del caso, hasta que ya se haya o no haya emitido aún una disposición de diligencias preliminares. Y hago mucha precisión, una diligencia preliminar no es un acto investigativo. En las flagrancias no se investiga propiamente dicho en la fase de investigación preparatoria. Esa es la fase idónea para investigar. Y ello nos arriba a qué conclusión. En la incoación a un proceso inmediato, ¿no hay actos investigativos? No, claro que no. No hay actos investigativos. Lo que hay son actos propios de una diligencia preliminar. Ello, efectos académicos, tiro la pregunta, lanzo la pregunta, em, para que nos arribe a reflexionar. Entonces, retomemos, estimados doctores, la sumilla, lo que se requiere, se pone nuevamente el encabezado, la defensa, ¿no? O el fiscal que está a cargo, o si es que son de la parte agraviada, a quienes representan ustedes, el aspecto formal, la citación, solicito ante tal determinada fiscalía que se requiera la atención preliminar por el plazo. Ojo, es muy importante el plazo, que al último de esta explicación vamos a visualizar por qué la importancia. Se tiene que precisar el delito. Puede haber acá discrepancias, pueda que fiscalía, ojo, si es que estamos desde una óptica de parte agraviada al inicio, eh, siempre hay un tipo penal preliminar. Ojo, no es un tipo penal objetivo, exclusivo, es un tipo preliminar que puede variar. Es más, hasta durante todo el proceso, eh, el tipo penal varía o los tipos penales varían. Bien. Entonces, la parte agraviada tiene que coadyuvar desde esa óptica, tiene que impulsar, precisar al señor fiscal y entregar todas las herramientas necesarias.
Asimismo, se debe precisar los hechos, pues se debe precisar los hechos en qué sentido: hora, fecha, la circunstancia en la que se realizó presunto, ojo, presunto acto ilícito. En ese sentido, también se necesita una correcta identificación. Lo que pasa lamentablemente en las flagrancias es que estos presuntos responsables de determinados actos ilícitos pues tienen una habilidad deportiva física y una astucia en el sentido de que cuando realizan este presunto acto ilícito están con una vestimenta y usualmente suelen estar con gorras, con lentes, con capuchas, con cascos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando ya la serenazgo puede tomar conocimiento, informa a la policía, han pasado un tiempo considerable, minutos o hasta horas, llamémosle, y cuando se encuentra esta persona se encuentra con otra vestimenta. Si es que en cámaras, más aún, en cámaras encontramos que este presunto autor, cómplice, etcétera, eh, está con polo rojo, pero cuando se le detiene se le encuentra con polo crema. Cuando realizó este presunto acto ilícito, se le encontró en short, pero cuando se le detiene, se encuentra esta persona en buzo. Se le encuentra tomando su cafecito, comiendo su hamburguesa, comiendo su pollo a la brasa. Entonces, estas inconsistencias, la defensa lo puede traer a relucir. Claro que sí, porque no olvidemos que el aspecto de la identificación es importante. Ojo, y cuando nos referimos a identificación, estimados doctores, no solo nos estamos refiriendo a nombre y apellido, edad, dirección, porque esta información no la puede dar RENIEC, sino que se debe ir más allá. Una identificación física, una identificación corporal, llamémosle. Bien, una teoría del caso preliminar, claro que sí. Esto es debatible, ojo, porque se puede decir, no, la teoría del caso no existe en flagrancia, no existe en investigación preliminar, porque no hay lo preciso, no hay lo claro, no hay lo concreto. Claro, probablemente sí. Sin embargo, necesitamos un hilo para poder partir. Necesitamos un camino que nos lleve a un sendero. Bien, estimados doctores. Entonces se necesita hacer una narración objetiva, una narración concreta, pero siempre respetando las garantías. No podemos olvidar, estimados doctores, que es fundamental que vayamos al artículo 28 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde allí está exclusivamente las garantías que se deben considerar para el sujeto pasivo del proceso, entiéndase al investigado, que toda institución procesal siempre debe ser vista, valorada pro reo, siempre a su beneficio, por más que un texto procesal, ya sea el Código Penal, Código Procesal Penal o un reglamento privado público, sostenga y tenga una orientación acusadora o inquisidora, estimados doctores. Entonces, establecer también si es que nos encontramos ante algún tipo de concurso, todavía nos encontramos ante algún tipo de concurso real, concurso ideal, narrarlo, detallarlo. Asimismo, el tema de la pena, precisar. Ojo, hay posturas que la detención preliminar sostiene que se debe establecer una pena combinada, más no una prognosis como si la prisión preventiva. Argumentar el por qué se debe otorgar, el por qué el magistrado debe otorgar, debe ordenar la detención preliminar. El por darle ese argumento al señor juez, el que por qué debe ser posible. Y ese por qué, ¿dónde los encontramos, estimados doctores? En las razones. Y esas razones es lo que motiva, propiamente dicho, este pedido y la emisión de ser que se dé la razón. Y ese motivo son en las diligencias que se van a realizar. A tema de ejemplificación.
Si es que nos encontramos en un delito de bagatela y obviamente, ¿cuáles son esos primeros actos urgentes e inaplazables? Visualización de vídeo, unas declaraciones primigenias. Pregunto, para una declaración se necesita que una persona esté privada de su libertad, pero ¿qué pasaría si es que esta declaración de esta persona que va a participar, que se ha citado para que rinda su declaración, es una persona, a ver, no estamos en flagrancia, ¿ok? Estamos en un escenario de no flagrancia, que está en otro país. Es una persona que lleva un tiempo considerable, que no tiene ningún tipo de contacto con la persona que está atravesando la fase de diligencias preliminares. ¿Qué obstaculización existiría? ¿Qué intimidación existiría? Bajo el concepto también de una visualización de vídeo o una visualización de rollo fotográfico o una diligencia de lo que le llaman la famosa sesión espejo con los celulares, extracción de información o extracción del acto o extracción del contenido de un smartphone o de algún aparato tecnológico. Entonces, ¿esto qué nos ayuda a colegir? Que esa proposición de diligencias que se va a considerar no puede ser cualquier diligencia. Entonces, no se puede sostener, no se, como parte agraviada, como fiscalía, considerar de que para que se lleve actos de investigación que muy bien se pueden llevar con el plazo de la flagrancia, de ser que nos estemos en ese caso, o muy bien con que esta persona que está atravesando la fase de diligencias preliminares esté en libertad, ¿correcto? Se debe evaluar esa valla, estimados doctores. Entonces, reitero y repito, no es cualquier acto investigativo que se considere que se va a obstaculizar. Pero ¿qué pasaría si es que, ojo, también hay jurisprudencia, estimados doctores, que la no participación activa de la persona que se encuentra atravesando una fase de diligencias preliminares, hay jurisprudencia que la no participación activa no puede ser considerada en contra, no puede ser considerada para argumentar que esta persona está huyendo al esclarecimiento de los hechos. Por ejemplo, no se le citó 3 veces, se le citó 4 veces, en la práctica sucede. Se ordenó lo que es agrado o fuerza. No asistió, no se le encontró. Es más, no me extraña que haya actos investigativos con personas que no tienen ni conocimiento que están atravesando esta fase. Desde luego, estimados doctores, reitero, se debe ser muy objetivo con qué diligencias se está solicitando que se van a realizar y es que esta persona detenida en flagrancia o que esté en libertad pero que esté atravesando este proceso de diligencias preliminares pueda obstaculizar. Pero vamos bajo la otra propuesta, la otra premisa, que tras esa persona que se va a citar y esa declaración que se va a ejecutar, pueda que haya un argumento objetivo, esa precisión, ese ajuste a la tuerca para que Fiscalía sostenga de que aquí hay un argumento potente, un argumento fuerte y que ello pueda colegir que la persona se pueda fugar. Y ello, ¿cómo lo vamos circunscribiendo, estimados doctores? Lo vamos circunscribiendo con premisas, perdón, con sospechas, lo vamos circunscribiendo con suposiciones, lo vamos circunscribiendo con ideas, ¿no? Claro que no. Se necesita elementos objetivos. Por ejemplo, si es que la persona que voy a citar como fiscal verifico que hay fotos en redes sociales donde son personas muy unidas,
donde, es más, hasta antes que sucedieron los hechos o después que sucedieron los hechos, hay fotos donde están juntos celebrando, están viajando juntos, están en eventos familiares juntos. em, Hay un cierto grado de empatía. Y si queremos a esta ejemplificación poder reforzar, ya lo cité una vez y no llegó este testigo. Lo cité otra vez, tampoco llegó. Pero presentó un escrito con su abogado. O sea, sí tiene conocimiento, pues, de esta investigación. Sabe la importancia y la relevancia de lo que su versión como fiscal me va a brindar. Pero reitero, todos estos ejemplos hipotéticos deben ser evaluados, estimados doctores, evaluados a detalle. ¿Por qué? Porque cada caso tiene sus peculiaridades. La jurisprudencia no establece nada, la jurisprudencia no define nada. Cada caso tiene sus propias premisas. Em, en ese sentido, estimados doctores, respecto a la fundamentación de derecho, se debe ejemplificar, se debe precisar, perdón, ante qué delito nos encontramos o ante qué supuesto delito nos encontramos. Es más, en disposición de fiscalía, en su disposición de diligencias preliminares, ellos emiten su disposición bajo el supuesto de uno o dos delitos. Pero ¿qué pasa si la parte agraviada advierte que no nos encontramos ante ninguno de esos dos delitos, sino nos encontramos ante otro delito? ¿Qué pasa, estimados doctores? Es importante que la parte agraviada tenga un contacto objetivo, un contacto concreto y un contacto directo con el estado actual de cada caso. Entonces, la parte agraviada no puede solo estar en la práctica, no puede ni debe solo estar atenta cuando se emiten providencias o cuando se emitan disposiciones. No. Las disposiciones pueden estar y pueden ser emitidas pasando un mes, 2 meses, 3 semanas, etcétera. 5, 6, 7 meses, etcétera. Pero las teorías del caso son, son variables. Por ejemplo, en el mes uno, la parte agraviada y la hipótesis que se puede tener es A, pero en el mes 5, la parte agraviada tiene una hipótesis distinta porque se han realizado determinados actos investigativos, pero en las entrevistas que está teniendo la parte agraviada con fiscalía, percibe que la propuesta de fiscalía tiene un rango, una distancia considerable a la propuesta de la parte agraviada. Entonces, la parte agraviada, ¿qué debe hacer? Esperar, ir a su despacho, ver audiencias, conversar con el equipo de trabajo o trabajar o realizar un escrito haciendo lo que es una precisión de hechos, proponiendo determinados actos investigativos, proponiendo una tesis, proponiendo tipos legales, proponiendo que Fiscalía pueda solicitar diligencias preliminares, proponiendo que Fiscalía deba formalizar la investigación para que después pueda pedir una aparente prisión preventiva, proponiendo que Fiscalía formalice la investigación para que posteriormente pueda pedirse una medida de coerción personal o real. La importancia de la parte agraviada, estimados doctores, la importancia de la defensa de la parte agraviada. En pocas palabras, no dejar toda esta carga eh, investigativa o esta carga eh, de estrategias a Fiscalía. Es más, la jurisprudencia ha establecido que el actor principal en un proceso no es el investigado. El actor principal es la parte agraviada, la defensa de la parte agraviada. En pocas palabras, estimados doctores. Entonces, muchos de acá nos podemos encontrar defendiendo a alguien que fue víctima de algún determinado acontecimiento. Entonces, desde este frente invito a que tengan un contacto directo con fiscalía. Tengan las famosas entrevistas.
es su derecho. Un fiscal no les puede decir, no puedo, no quiero, no debo entrevistarme contigo porque vas a contaminar mi mente. No, señor, usted no es juez. No, señor, usted no decide la situación. Si bien es cierto, usted dirige una investigación, usted dirige la fase también de investigaciones preliminares, pero eh, es mi derecho como parte activa de la fase que nos encontremos incitar, proponer, dialogar, transmitir, esclarecer los hechos, ayudar a usted, señor fiscal, a que esa hipótesis se vaya reforzando, a que no vaya quedando ventanas abiertas ni orificios que puedan arribar a que se caiga, a que se fulmine este buen proceder. La defensa está en Ayacucho. La investigación pasa en el norte. No puedo viajar, eh, etc, etc. Existe la virtualidad. Existen los teléfonos, existen las reuniones virtuales. Hasta en fase de Fiscalía Superior, uno se puede entrevistar con el fiscal superior antes de que emita un pronunciamiento de fondo, ya sea que nos encontremos ante alguna elevación de actuados y este fiscal superior pues confirme ese archivamiento o declare nula la disposición que fue motivo que se puede interponer una elevación de actuados. Entonces, antes de que se emita, la parte agraviada o la defensa también del investigado, llamémosle, o de esta persona que se encuentra atravesando una fase de diligencias preliminares, deba hacer ese tipo de entrevistas. Es importante. El siglo XXI en el que nos encontramos, estimados doctores, nos encontramos en una perspectiva muy globalizada, donde se requiere hacer un contacto, donde el abogado de hoy en día ya no basta con que vaya cada 2 semanas o con que vaya semanal a hacer lectura de carpeta. Puede ser el caso que se encuentra avanzando lectura de expediente. Ya no basta. Estas conductas de defensa son defensas que son conductas que deberían ser derogadas, arrogadas y soslayadas por una conducta activa, una conducta constante. En el proceso sí es importante que se aplique la famosa intensidad. Pero, ojo, semanal no vamos a enviar escritos a fiscalía, pues. ¿Qué pasa si es que fi- fiscalía es inteligente? Fiscalía percibe esta defensa de determinada parte semanal, está que me envíe escritos. Y en los 20 escritos que envió, dice lo mismo. Entonces, cómo puedo, como defensa de alguna determinada parte procesal, evitar esa dilación? Ojo, ojo, esto, estimados amigos, aclaro, va a depender de determinados frentes que nos encontremos, claro está. Eh, ¿Cómo se puede soslayar estas dilaciones? Pues las famosas entrevistas. Ok, señor fiscal adjunto, usted no quiere, no puede, según usted, su agenda, no me puede brindar 20 minutos, 15 minutos para conversar de este caso, ¿verdad? Correcto. Voy con su fiscal provincial. Ok. Usted, señor fiscal provincial, no me quiere recibir, ¿verdad? Listo. No tengo por qué alzar la voz, no tengo por qué ser prepotente, por qué empezar a tender a desplegar estas conductas burdas que desde luego no tienen nada que ver con una correcta defensa, porque eso no es alzar la voz o ser prepotente o áspero, no es decir, yo amo mi trabajo, yo quiero mi trabajo. No, eso son cosas totalmente distintas. Voy bajo una conducta decente y ética a un órgano de control de determinada institución. Entonces, y quienes se encuentran en la administración pública saben muy bien que estas famosas quejas no habla bien de su expertise en el campo en el que se encuentren, estimados doctores. Bien, entonces, retomando, insisto,
para una diligencia preliminar, no solo la parte, en este caso, si es que estamos desde la óptica de la fiscalía o desde la parte agraviada desea hacer esta solicitud, no netamente se debe basar en aspectos, elementos razonables, de lo que sucedió, ¿correcto? De este presunto acto ilícito, estimados doctores, sino y al mismo tiempo estos indicios que se pueda esta persona fugar o obstaculizar, eh, lo que vaya a solicitar en el plazo, estas diligencias preliminares que se van a realizar, sino que se debe ser objetivo, poner de conocimiento al juzgado, que desde luego el juez aquí pues de hecho está que prepondera la escrituralidad, porque es una audiencia que necesita las partes, perdón, resuelve el juez en un despacho en soledad, las partes procesales no tienen conocimiento, no hay esa fase contradictoria. Bien, entonces, en cierta parte, el resto de partes procesales tienen un punto, llamémosle, que disminuye su posición, pues porque el juez resuelve en privado, no hay audiencia. Participa la parte agraviada, llamémosle con un escrito. ¿Puede la parte agraviada presentar un escrito en estas fases? Bueno, ¿el juez lo debe evaluar? Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero no olvidemos la parte primordial. Partes agraviadas no pueden participar en audiencias de medidas de coerción. Una parte agraviada no debería argumentar ni que se le puede escuchar en una fase, por ejemplo, de un pedido de prisión preventiva. eh, Nuestro código no lo ampara. Y en la práctica he podido visualizar que partes agraviadas, bueno, ingresan, pueden escuchar a lo mucho, ¿no? Escuchar, acreditarse, pero no se les va a dar el permiso, pues, para que puedan, y lógico, bajo un principio de publicidad, puede estar presente en una audiencia de prisión preventiva o de alguna medida de coerción, etcétera, comparecencia, etcétera, etcétera. Puede estar la parte de escuchar, pero participar, no. Porque el fin de la parte agraviada tiene un único fin, un fin de reparación civil, un fin cuantioso, bajo esa óptica, claro está. Entonces, estimados doctores, Fiscalía sí debería solicitar, precisar. Repito, aquí se abre una tercera puerta. No solo que existan elementos razonables de que estamos ante un presunto delito, ni que esta persona pueda fugarse o obstaculizar estos actos, sino que se debe proponer es detalladamente especificar cuáles son esos actos urgentes, inaplazables, que se van a realizar durante 7 días. Ahora, si es que nos encontramos en casos de organización criminal o terrorismo, etcétera, estamos hablando de 15 días, ¿bien? Pero se debe hacer esa precisión, estimados doctores. Se debe hacer esa precisión. Imaginen la ilogicidad que el fiscal pueda solicitar 7 días, pero el provincial luego varía su criterio y a los 3 días emite la libertad. O sea, ¿de qué estamos hablando, estimados doctores? ¿El investigado qué es? ¿Una pelota de ping-pong? ¿Una pelota de tenis? En la práctica, lamentablemente pasa. Y es más, a veces, pues, bueno, se solicitó 7 días, pero bueno, esperemos, pues. Esperemos, porque ya consideramos de que el día cuarto ya tenemos todas esas diligencias, ya. Es más, no se presentó, ya pongámosle una segunda fecha, pues como estamos en el plazo aún, que el juez lo ha ordenado, listo, pues, hay plazo aún. Y en la práctica pasa porque hay muchos investigados que por determinadas razones no cuentan con una defensa constante, con una defensa directa, estimados doctores. Pasa. Pero si tenemos una defensa
activa, una defensa eficaz, una defensa constante, que no se queda en el despacho, sino que realiza una labor directa con el fiscal de entrevistas, de diálogo, de revisión, de ver cuáles son esos actos que se están solicitando, pues la defensa muy bien puede solicitar que se le dé su libertad a su patrocinado antes de que concluya este plazo, estimados doctores. Pero esos detallitos, esos pequeños aspectos, solo le compete a la defensa. Eh, Fiscalía lo puede hacer también. No olvidemos que Fiscalía, eh, hasta antes de la acusación, tiene una postura de objetividad, tiene una postura de legalidad. A él no se le puede pedir, al fiscal no se le puede pedir propiamente dicho que se parcialice. Lo que se le debe pedir es que sea objetivo, que sea legal. Señor fiscal, el delito es este. Mi conducta durante estas diligencias preliminares, durante el proceso, fue así. Sin que usted me lo pida, acabo de presentar mi brevete, acabo de poner ante usted, sin ser necesario, eh, mi pasaporte, acabo de presentar ante usted mis contratos laborales, acabo de presentar ante usted, sin que usted me lo pida, información en RENIEC, que tengo cuántos hijos, que vivo en tal lugar, y no solo estoy presentando ante usted la declaración ante nivel del notario, del conserje del condominio donde vivo, que acredita que yo ahí vivo, sino que estoy presentando vídeos que todos los días me ven salir a determinadas horas, me ven entrar a determinadas horas a mi domicilio, a mi hogar. Estoy presentando también estos vídeos, estas fotos que tengo en mi lugar de trabajo, que tengo un horario de entrada, un horario de salida. Estoy presentando ante usted, señor magistrado, eh, ojo, no solo se presentan los contratos, que diga que tal persona labora. ¿Cómo se refuerza ello? Estimados doctores, se refuerza con las boletas de pago. Las boletas de pago que emite mi empleador. Y si quiero ir más allá, solicito los estados de cuenta bancarios, pues, de que efectivamente yo recibí esta remuneración por parte de mi empleador. Y que no solo tengo esa remuneración, sino de que al mismo tiempo brindo consultorías también. Y que tengo fotos donde figura la fecha, donde hay una reunión MIC, que estoy con mi cliente asesorándola. Y que tenemos un compromiso de que en tal fecha le voy a entregar tal informe legal que puedo emitir, tal opinión profesional que puedo emitir. Tengo muchos compromisos durante ese tiempo que usted está que solicita esta determinada medida. Pero estos aspectos le compete a la defensa que ponga de conocimiento. Por ejemplo, en el tema, estimados doctores, ello en lo que concierne a detención preliminar, para no hacer una confusión de instituciones. Entonces, a tema de redacción, estos aspectos deberían ser los pertinentes cuando de una parte agraviada desea poner de conocimiento a Fiscalía que solicite la detención o Fiscalía a título propio lo está solicitando. Reitero, para cerrar las ideas, se debe presentar y lo idóneo, lo transparente y lo garantista y lo constitucional al inicio de que una persona está atravesando diligencias preliminares. Si se solicita al último del plazo de diligencias preliminares, no sería idóneo, porque recuerden, la detención preliminar es netamente para actos urgentes e inaplazables. Bien, la parte agraviada, la parte investigada, pues debe sustentar también, desde luego, con documentación, vídeos, fotos, evaluar, desde luego, con las defensas desde qué frente están que añoran, que aspiran que no se ejecute, que Fiscalía no sorprenda, pues, no sorprenda. Ese es el término idóneo, sorprender con una detención preliminar. Pero la defensa no va a ser sorprendida. ¿Saben por qué, estimados doctores? Porque estamos nosotros considerando que tenemos una defensa activa y eficaz, una defensa que no se va, que no le basta
con esperar las disposiciones o las providencias, que no le basta con ver qué actos ya se han realizado, sino propongo, presento documentos, me entrevisto con el fiscal, no está el fiscal, me entrevisto con el asistente y para asegurar ese momento, ¿qué hago? Presento un escrito después de la entrevista con ese fiscal y reitero, confirmo bajo ese escrito que yo estuve ahí, que yo le dije esto, que se platicaron estos temas, que se puso de conocimiento este factor importante de mi cliente, que se presentó este elemento de convicción, que se propuso tal elemento. Así es como resguardamos nuestras teorías del caso desde distintos frentes, estimados doctores. Bien, Eh, y estoy compartiendo con ustedes una tercera propuesta que se debe ser objetivo, concreto, claro y razonable y proporcional con qué actos investigativos se van a realizar. Porque la idea es esa. Bueno, soy fiscal, voy a hacer estos actos investigativos y no solo es que no me puedas dejar obstaculizar lo que voy a realizar, sino que te puedes fugar. Entonces necesito argumentos que me ayuden a arribar como fiscal de que tú no te vas a fugar, de que tú vas a estar en tu casa, que tu vida va a seguir eh, tomando un ritmo cotidiano. Entonces, ello es lo que comprende propiamente dicho, estimados doctores, la fase de la detención preliminar. Eh, bien, ahora brevemente resumiré la siguiente fase de lo que se me convocó, que es hablar de la prisión preventiva. Jurisprudencia por doquier existe. Vídeos en internet existen. Los criterios todos los sabemos y los llevamos tatuado en nuestra mente, llamémoslo así. Entonces, para hacer didáctica esta sesión, tocaré temas problemáticos. ¿Y qué es lo que ha establecido ya la jurisprudencia? ¿Cuál es el argumento más fundamental para otorgar una prisión preventiva? Peligrosismo, estimados doctores. Y con ello, ¿y qué pasaría si se como juez considero que el argumento más importante deba ser graves elementos de convicción? Y lo resalto y lo reitero en mi resolución. Estoy no solo arribando aspectos formales, estoy no solo arrogando aspectos constitucionales, sino que estoy soslayando los derechos fundamentales del investigado, porque solo bajo ese argumento estaríamos ante una pena anticipada. Punto cerrado. Por otro lado, una medida, em, una medida de carácter, una medida coercitiva, carácter real o carácter personal, ¿vulnera el principio de inocencia? Claro que no, claro que no, porque una prisión preventiva no es sinónimo que una persona sea responsable, que participó, que cometió, que vio, que escuchó, que estuvo, que apoyó, que su aporte fue este en determinado acto ilícito. Claro que no. Netamente y en pocas palabras, ya sea la detención preliminar o la prisión preventiva, tiene su razón de ser que como ente persecutor del delito, necesito que estés presente y que no obstaculices, pues, mi investigación. Porque acá el objetivo principal es asegurar mi investigación. Investigar no es inconstitucional. Investigar a una empresa, a una persona, no es vulnerar un derecho fundamental. Abusar del plazo investigativo sí lo es. Ello sí lo es. Ya se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema, salas de apelaciones, hay jurisprudencia supranacional también, que abusar de este plazo sí es inconstitucional, estimados doctores. Pero, ¿cómo optimizamos ello? Pues con la tecnología. Necesitamos
plataformas, el sistema de gestión fiscal, bajo ese prospecto que no es amigable, que es muy ortodoxo, muy arcaico, muy antiguo. eh, Se necesita medios digitales, ya existe ya eh, presupuesto, asignación de presupuesto, pues para que Fiscalía pueda implementar determinadas plataformas, donde imagínense el uso de la inteligencia artificial en los procesos penales. Imagínense. Es más, hay estudios privados que se apoyan de inteligencia artificial para optimizar todos sus casos. Para, por ejemplo, en cada caso hay tanto plazo. Se ordena a esa inteligencia artificial que antes de que culmine el plazo, pasando a determinados meses, semanas o días, existe una alerta de aviso, lo cual, con mucha pena en el corazón, un órgano persecutor no lo tiene. Un órgano persecutor, ¿qué es lo que tiene? Un armario con candado, con cadena y con una hojita que dice casos por vencer plazo. Nos vamos a otro armario, casos archivados. Nos vamos a otro armario, casos en investigación preparatoria. Y así, y así, y así. Entonces se necesita optimizar estos procesos administrativos. Mm, Me da mucho gusto, por ejemplo, ver investigaciones científicas en maestrías de gestión pública, donde muchos fiscales, defensas o asistentes en función fiscal o asistentes administrativos o desde el Poder Judicial, especialistas, secretarios, están que de ley ferenda a largo plazo, están que planifican esas implementaciones. Es muy importante, estimados doctores, que el abogado de hoy en día, como vengo comentando, se pueda modernizar, llamémosle así coloquialmente. Y no nos basemos netamente en la típica agenda. Que el abogado de hoy en día no es ese abogado típico que va con su lapicerito al costado, con su sastre, con su terno de un sastre de renombre, exhibiendo la llave de su camioneta y su agendita. El abogado de hoy en día debe andar, ¿por qué no? Con su iPad, ¿por qué no? Con su tablet, ¿por qué no? Con sus audífonos que le pueda avisar que estén conectados con una inteligencia artificial que puedan manejar una agenda, donde se avise con anticipación. Y para ello, ¿qué es lo que está haciendo el camino ya, estimados doctores? Las aplicaciones de Google. Tenemos Google Drive, tenemos el calendario, entre otras aplicaciones. Entonces, es importante optimizar y viabilizar que se pueda contribuir con la administración de justicia y con la persecución de determinados delitos bajo una óptica de legalidad. Entonces, en la prisión preventiva, estimados doctores, desde un aspecto problemático, llamémosle, allí netamente ya el enfoque no sería netamente sobre determinados actos que se puedan llevar a cabo. Precisarlos tal vez no. Allí el enfoque desde un órgano persecutor eh, debe considerarse y para arribar a una prisión preventiva, para tener esa concepción de el solo hecho de que el fiscal ya esté pensando en prisión preventiva, de que su equipo de trabajo ya tenga esa noción. En este caso, hay que solicitar esta medida coercitiva. ¿Ello qué es sinónimo, estimados doctores? Es sinónimo que la defensa no está realizando una correcta labor. ¿Por qué? Porque el fiscal de hoy en día, que es un fiscal preparado, capacitado, sabe que por más que desde ya hay elementos que vinculan, que sindicalizan a esta persona, no puedo irme por ese lado. Pues, eh, ¿a qué se debe? Que la defensa, no ha coadyuvado, no ha presentado los arraigos, no ha presentado en fase de investigación argumentos que me ayuden a considerar de que está bien, de que voy a investigar y que se está asegurando mi investigación. Eso, en pocas palabras, en cristiano, como diría Miguel Polaino Orks, en dos palabras,
es la razón de una prisión preventiva en la práctica? Que entiendo que ese es el curso la razón de ser de esta sesión. La práctica, más allá de aspectos teóricos, es la práctica, estimados doctores. Entonces, a la defensa no solo debe tener la premura y el ahínco y el tesón en que, wow, prisión preventiva, ya, es el momento idóneo, el momento adecuado, todavía sostienen, para bombardear a fiscalía de todos los arraigos de mi cliente, contratos, fotos, ahora es el momento adecuado. Pero si esa información como defensa la puedo solicitar a mi cliente antes, ¿por qué no presentarla antes, estimados doctores? ¿Por qué no presentarla antes? ¿Por qué no dejar de alguna u otra manera constancia de que se está solicitando tal acto y Fiscalía nunca lo realizó? Se presentó un escrito en tal mes, pasó tal mes y Fiscalía en su solicitud de prisión preventiva considera que se va a realizar. Pero ¿por qué en ese entonces y por qué no en el entonces cuando como defensa lo solicité que se realice? Argumento fuerte para la defensa. Entonces, en estos escenarios, estimados doctores, es fundamental que como defensas podamos darle a Fiscalía suficientes argumentos de que, tranquilo, investiga. El plazo que tú has creído conveniente lo puedo objetar también. Si ya no hay más actos, ¿por qué esperar los 18 meses? ¿Por qué esperar los 36 meses? Ah, no, pero fulanito está en otro país y debo viajar, debo ir allá, no, porque como fiscal soy muy creyente de la inmediación, necesito ver qué hay a su alrededor, si es que está leyendo un libreto, tal vez. Y necesito estar allí y no, la virtualidad para él no se puede dar. Y no, con ningún acto investigativo. ¿Por qué ese sesgo de la no virtualidad, estimados doctores? Ya hay directivas del mismo Ministerio Público donde autoriza que para optimizar las investigaciones, para optimizar el sistema de la persecución de delitos, se utilice y sea viable la virtualidad. Si más allá de lo que me diga ese testigo no, como fiscal lo tengo que evaluar. No solo me va a basar con que venga acá fulanito y me diga A, B, C, D. No, señor. Si como fiscal creo eso y que eso y que el solo dicho que esta persona me diga me va a bastar, debo ser incrédulo, pues. No debo de creer es más, ni en mí mismo, ni en mi criterio. ¿Por qué? Porque ¿a qué me debo? Me debo a la objetividad y aún estoy investigando, pues. Yo no puedo decir es verde, no puedo decir es rojo, como sí lo puede decir la defensa de la parte investigada o la defensa de la parte agraviada. Allí las diferenciaciones, estimados doctores. Y lo bueno de estas sesiones es de que no solo nos debemos enfocar en la parte teórica, porque a ver, en audiencias no se habla que es la prisión preventiva, no se habla que cuáles son los criterios, qué es el peligrosismo procesal, cuál es el más potente, el menos potente, qué es la revisión de oficio, qué es la variación de alguna medida coercitiva, o la revisión, o el cese, perdón, el cese. No se habla de eso. Netamente vamos con una hipótesis, una versión. Los minutos que te da la judicatura, 5, 7, 10 minutos, acorde a la diligencia, perdón, la audiencia que te encuentres atravesando, no vas a ir a hablar qué dice un autor, no vas a ir a hablar una frase, no vas a ir, más aún si estás solicitando un cese, no vas a ir a hablar una valoración inadecuada de de el, la orden de prisión preventiva primigenia. No vas a ir a decir no se valoró idóneamente, sino tu argumento modestamente debería ser desde este frente, claro está, debería de ser muy bien, señor magistrado. En ese entonces ful- eh, se consideró tal versión, pero al pasar el tiempo hay nuevos elementos y esta versión que ha dado el nuevo testigo, que se acredita, que se corrobora con la versión de tal, pero no solo en versiones, sino también propongo que se evalúe tal jurisprudencia, tal fundamento jurídico, pero al mismo tiempo
se realizó tal diligencia, tal pericia. Y voy construyendo mi argumento. Entonces, en el cese de prisión preventiva se debe hacer esa propuesta, esa nueva variación, poner de conocimiento lo que acaba de suceder. Pero se entiende que la persona no está en la clandestinidad, pero si mi cliente como defensa del investigado está en la clandestinidad, solicito una variación y la variación también porque en el transcurso del tiempo ya no subsisten las mismas consideraciones primigenias. Pero en la revisión, ¿qué es lo que pasa en la revisión? La revisión obviamente es de oficio, la revisión también puede ser de parte, claro que sí, lo hace el magistrado cada un cierto tiempo. Y es más, hay posturas que allí sostienen que es el magistrado quien debe de hacer esa, al tratarse de oficio, esa labor indagatoria, pues, esa labor indagatoria en el sentido de escarbar, pues, escarbar en lo que hasta el momento hay, ¿no? En lo que hasta el momento hay, que si es prudente, pertinente que esta persona esté privada de su libertad o no. Bien, estimados amigos, eh, por otro lado, en el tema también de el cese, eh, existe el famoso cese por caducidad, bien, que ya la Corte Suprema también lo ha establecido, y en este cese hay posturas que no en todo cese se debe presentar, poner de conocimiento que ha variado el Estado, bien, no en todo cese. Se debe tener presente que tu pretensión y tu redacción como defensa debe ser muy objetiva. Reitero, si es que estás solicitando un cese, no puedes atacar aspectos de valoración, no puedes atacar aspectos de lo que se hizo o no se hizo. Netamente es contrarrestar, en pocas palabras, contrarrestar que aquellos argumentos que en ese entonces motivaron que se declare fundado este pedido de prisión preventiva, al sol de hoy existen nuevos elementos. ¿Por qué? Porque la idea de la prisión preventiva es que voy a investigar. Pero imagínense qué sucede si es que una persona lleva bajo prisión preventiva y no se realizó ningún acto investigativo. Pasa, en la práctica pasa, estimados doctores. Aquí estamos hablando de un aspecto netamente constitucional. ¿La prisión preventiva, ese es su objetivo? Claro que no. Claro que no, estimados doctores. Mediante un habeas corpus se puede declarar libre a esta persona. Entonces, eh, por ello es importante que Fiscalía sostenga, argumente qué actos faltan realizar. Y más aún, casos de crimen organizado, por ejemplo, hay casos donde ha pasado un año y no hay ningún acto investigativo, ya sea porque no se halló a estas personas están fuera del país, como comúnmente pasa en casos de crimen organizado, o estas personas ya fallecieron, o las cámaras que quiero recaudar ya no están, ese restaurante donde sucedieron los hechos ya no existe. Sí, pero se hizo una ITP al inicio, pero en la ITP que ahora quiero hacer ya han cambiado el aspecto de decoración, ya ha cambiado la ubicación de las mesas, ya todo varió. Entonces, eh, desde luego, en la investigación, es más, donde voy a hacer mi diligencia se opone la persona y no me permite hacer mi diligencia. ¿Puedo entrar a grado fuerza? No puedo entrar a grado fuerza. Entonces, Fiscalía también se enfrenta a distintos panoramas, distintas adversidades del día a día, que desde luego ello no tiene por qué justificar que una persona esté privada de su libertad por tiempo excesivo. Pero esto Fiscalía puede solicitar que esta persona quede en libertad. No, ahí es la defensa, insisto. Todo arriba a la defensa. Que la defensa de hoy en día no solo debe basarse, insisto, en
que lleguen las providencias o que lleguen las disposiciones a tu despacho. No solo basarse en ello, ni tampoco basarse en que como defensa me debo ir a hacer lectura, pues me voy, estoy ahí sentado, se me va el día, no, y llamo al familiar, no, ¿sabe qué? No hay nada, está todo igualito, no hay nada, pa. Entonces, pues, con todo respeto, si es que esa va a ser la actividad de una defensa, no sé, dediquémonos a otra cosa, dediquémonos a otra función, donde se pueda despertar determinados dotes. Lo idóneo es, ¿sabe qué, familiar tal? Hoy se hizo esta revisión, nuestra teoría del caso se sigue manteniendo, no ha variado, pero vamos a proponer que se haga tal acto investigativo. Pero ya declaró, sí, pues ya declaró, pero vamos a solicitar una ampliación. Sí, ¿por qué? Porque ya revisé su declaración y dijo tal aspecto, pero no lo precisó. O abrió esta puerta, pero esta puerta sigue abierta, no se cerró en ese acto primigenio. O tocó tal punto, mencionó a tal persona y no se la citó a la persona que ha mencionado. Dijo tal acontecimiento, tal hecho, pero no se ha hecho una ITP en ese nuevo lugar que ha mencionado. No se ha solicitado cámaras de ese nuevo lugar que mencionó esta persona. Y así van naciendo los actos investigativos, estimados doctores, y la participación idónea de toda defensa, estimados doctores. Bien, el tema de la redacción siempre es muy fundamental que nuestra pretensión tiene que ser objetiva. Un pedido no se basa en que seamos muy pulidos con los términos, en que redactemos 50, 40 hojas. Claro que no. Y esto mi mentor, eh, Luis Castillo Berrocal, me inculcó. Y siempre la labor que deben realizar las defensas debe ser constante comunicación, constante información con los familiares de quienes representamos, porque nos debemos a ellos de alguna u otra manera. Nos debemos a ellos, estimados doctores. Así suene crudo, pero una defensa eh, tiene comida en su mesa por un cliente. En pocas palabras es así, es crudo. Ese realismo es lo que eh, debe ser eh, ese ahínco, aquello que voy a luchar por su libertad. Ello es una metáfora, estimados doctores. El abogado debe ser concreto, objetivo con sus pretensiones, y más allá de un resultado son propuestas que un abogado siempre debe poner de conocimiento a fiscalía. Y sí, es verdad, pues ellos tienen el ritmo, el timón del barco, pero la brújula, ¿quién la tiene? La brújula la tienen las partes. Esto es muy objetivo. Fiscalía tiene el timón del barco, pero la brújula solo la tienen las partes procesales. Bien, doctores, una vez más agradecer por la oportunidad a Lex y Us, a todo su equipo de trabajo, a mi querido amigo Juan Pablo, eh, gran eh, persona, ser humano, con un don único para la poesía y la literatura. Y espero, deseo de todo corazón, no nos creamos ese cuento de que voy a tal curso para esclarecer mis dudas. No. Aquel que esclareció tus dudas es un charlatán, te está engañando, te está timando, estimado amigo, te está haciendo perder tu tiempo. Uno debe escuchar al que nos confunde, pero al que me confunde, o sea, ¿pero qué gano con confusiones? Ganas mucho, ganas más. ¿Por qué? Porque aquel que tú ibas a asistir porque te esclarezca tus dudas, solo caminas con él 10 kilómetros, pero aquel que te le dedica su tiempo, que lo vas a escuchar y que te generó más contradicciones, con él caminas 20 kilómetros. ¿Por qué? Porque fuiste más allá y él te incita a que tú sigas y sigas y sigas investigando, a que no te quedes, ah, rojo, no, no, pues es rojo, no, pues, pero ¿por qué no puede ser verde? Ah, no, porque lo dice. ¿Y por qué lo dice él? Ah, no, porque es un ilustre, lo dice en la jurisprudencia. No, pues señor, también puede ser verde. ¿Y eso cómo nace? Con la duda, el esclarecimiento. No olviden que también pues las investigaciones científicas tienen la famosa pregunta general, la formulación del problema.
Bien, entonces, estimados doctores, bajo ese orden de ideas eh, fue mi objetivo. Bajo esa premisa académica de generar confusión y que ustedes no se queden con lo que acabo de decir, ni que mucho menos me crean, sino que este tiempo que han dedicado a estar presente en esta ilustre institución y el tiempo que se hayan tomado cita para estar acá, generen ustedes nuevos horizontes, nuevos panoramas, nuevos senderos, que es lo que caracteriza a los profesionales en toda materia. Bien, una vez más, muchas gracias y quedo muy atento para poder, llamémosle coloquialmente, seguirles confundiendo más o seguir dialogando. Yo encantado. Muchas gracias, estimados doctores. Quedo muy atento, doctora Sumi. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado a la parte final de esta enriquecedora ponencia. A continuación se brindará algunas indicaciones posteriores a la exposición. Primero se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. Pueden empezar a hacer sus preguntas. Habiendo que no hay caso de ciertas preguntas, doctor, le invitamos que pueda compartir unas últimas palabras finales, por favor. Claro que sí, estimados doctores. Reiterar mi agradecimiento y al mismo tiempo invitarles a que no nos basemos netamente en lo que diga una persona, lo que diga una jurisprudencia, lo que diga determinada situación de la vida, sino que estamos en un mundo empírico donde todo puede variar. Y para ello es importante que más que como profesionales, como personas en sociedad, eh, arraiguemos nuestros direccionamientos bajo conductos epistémicos. Eh, no se debe andar en la vida y netamente decir, hoy es día porque salió el sol, hoy es noche porque oscureció. La persona es un cúmulo de un ser más allá de carne y huesos, estimados doctores. Necesitamos una razón de existir y una razón de sumarle en la vida del prójimo. Ello es el objetivo. Bueno, estimados doctores, una vez más, muchas gracias porque se hayan tomado cita conmigo y gracias a la ilustre institución. Quedo muy agradecido y encantado de, cuando se crea conveniente, servirles. Muchas gracias, doctor. Finalmente se procederá con el agradecimiento oficial y la presentación del certificado de reconocimiento. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones al ponente por su brillante intervención, lo cual nos ha dejado valiosas reflexiones y herramientas y aprendizajes que sin duda fortalecerán nuestra información. Eh, Juan Pablo, ¿podrías compartir el certificado, por favor? En nombre de la Academia Jurídica Lex Youth, le hacemos la entrega simbólica de este certificado de reconocimiento. Como muestra de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación, la Academia Jurídica Lex Youth otorga el siguiente reconocimiento al doctor Luis Fernando Saucedo Gonzaga por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Curso de Especializado en Redacción Jurídica en Materia Penal, con el tema el requerimiento de detención preliminar y prisión preventiva, organizado por la Academia Jurídica Lex Just, evento realizado el sábado 11 de octubre de 2025 de manera virtual. Se le estaremos haciendo presente, doctor. Asimismo, también queremos agradecer de corazón a cada uno de ustedes por su presencia y participación activa durante esta sesión. Les invitamos a seguir formando parte de nuestras actividades académicas, a estar atentos a nuestros próximos eventos y, por supuesto, a seguirnos en nuestras redes sociales para que no se puedan perder ninguna novedad. Y también a quienes desean obtener su certificado de participación, les recomendamos que pueden inscribirse a través del enlace que ha sido compartido por el chat del Zoom
Y gracias por apostar por el reconocimiento, el debate y la formación jurídica en sentido humano. Esperamos, ¿no?, que esta jornada haya sembrado en ustedes nuevas inquietudes y motivaciones y caminos de búsqueda. Gracias por acompañarnos y nos reencontramos muy pronto en una nueva sesión de la Academia Jurídica Lex Yus. Hasta pronto y muchas gracias, doctor. Gracias, doctora Sumi. Gracias a todos. Saludos cordiales. Feliz noche. Gracias. Muchas gracias.